Arratsaldeon, guztioi ordua izan da asteragoaz. Lehenik eta behin, Sabino Arana Fundazioaren izenean, eskerrik asko guztioi hemen egoteagatik. En el marco del ciclo de conferencias que organizamos conjuntamente con el DUAC Elkartea y Sabino Arana Fundazioa, hoy abordamos un asunto que preocupa y nos preocupa. Y de manera muy directa a todo el mundo, el futuro del sistema público de pensiones. Para ello contamos hoy aquí con la presencia de Emilio Rabarría, eskerrik asko Emilio, por estar aquí. Con su experiencia académica y política, Olavarría analizará esta tarde las fortalezas y debilidades del modelo actual, los retos demográficos y económicos que lo amenazan y la necesidad de un gran pacto político y social que permita asegurar su viabilidad en el futuro. Besterik gabe, eskerrik asko berriro guztioi eta Marcos Carro, helduakeko presidenteak, aurkeztuko du Emilio. Arratsaldeon, eta eskerrik asko etorgaitik. Helduak eta Sabino Arana Fundazioaren partek. Emilio Olavarría es jurista y profesor de Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de Deusto. Nació en Laudio. Es licenciado en Derecho y diplomado en Economía de Empresas. Ha sido diputado en el Congreso, parlamentario vasco y vocal del Consejo General del Poder Judicial. Además, es cofundador del Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria creada en 1995, con el consenso de todas las fuerzas políticas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Emilio, cuando quieras. Vale. Bueno, pues arratsaldeon guztioi. Eskerrik asko Mireia, eskerrik asko Marcos. Beldurra badaukat gure hizkuntza mintzatzea. Itxaro dezagun bakarrik. Hurrengo hitzaldia gure hizkuntza mintzatzea, baina orain ez prest eta zuetako asko ere ez prest hortarako. Hablaremos en castellano por comodidad y sobre todo por sapiencia, por sabiduría. Bueno, el problema de la seguridad social lo tenemos presente aquí mismo porque aquí hay tres ilustres médicos, una doctora y dos médicos que nos hacen vivir mucho, y cuando nos hacen vivir mucho están provocando un efecto de envejecimiento que hace que los sistemas paramétricos, para mantener un sistema de pensiones, con los requerimientos de un sistema de pensiones concebidos o configurados por la propia Constitución, se puedan mantener. Yo no pediría a los médicos que acorten la vida de las personas, porque eso creo que va contra el juramento que tienen que realizar, pero todos podemos, lo que me comentaba Ricardo, recordar aquella figura de aquel ministro de Trabajo y Empleo de Japón que realizó una afirmación taxativa diciendo que era imposible mantener en Japón el sistema de pensiones porque la gente vivía demasiado. Claro, eso le costó inmediatamente el puesto de trabajo, el cargo y fue cesado de inmediato. Pero bueno, hablar de las pensiones es hablar de algo importante. Yo creo que yo he estado en esta fundación en muchas conferencias y se tratan con brillantez temas identitarios, temas históricos, temas vinculados a conceptos entre lo abstracto y lo político, derecho de autodeterminación de los pueblos y otros. Y en este momento vamos a hablar de un tema más a ras de suelo, más apegado a los problemas más inmediatos y que más preocupan a la ciudadanía, o deberían preocupar. No a la ciudadanía sí le preocupan, deberían preocupar a nuestros representantes políticos más, que están empeñados en estas guerras basadas en las chistorras, que es bueno para aumentar la producción de un producto genuinamente vasco, las lechugas, que si coldo, que si ábalos, quién es peor, ábalos o mazón. Quiero decir que el parlamentarismo que se practica hoy en día hace que adquieran un segundo nivel de preocupación, aparente por lo menos, problemas que afectan a la totalidad de los ciudadanos. Y de esa perspectiva, pues bueno, yo quiero agradecer a la Fundación que se organizan unas jornadas sobre algo que sí que es de carácter absolutamente universal, que afectan a todos los ciudadanos, que es el futuro de nuestras pensiones y el presente de nuestras pensiones.
Y lo que pasó con nuestras pensiones, que además explica mucho de lo que va a pasar con el futuro de nuestras pensiones y de lo que está pasando en el presente con nuestras pensiones. Quería citar, parafraseando a un conferenciante, cuyo nombre no me acuerdo, un hombre que era un hombre brillante, era un profesor guipuzcoano, que trajiste tú, Mireia, y que cuando se refería a Pedro Sánchez hablaba de este chico, Pedro, y cuando hablaba de la ministra de Seguridad Social y reto demográfico, no recuerdo, ya es que es imposible saber los nombres de los ministerios, dada su complejidad y sobre todo su fluctuación. Hablaba de esta chica navarra, Emma, sí, es Emma Sáez, efectivamente. Quiero empezar realizando una denuncia. Ha anunciado, y con esto hubiese acabado en condiciones ordinarias la conferencia, pero con esto la voy a comenzar, una modificación del régimen especial de los trabajadores autónomos consistente en incrementar las contribuciones de los trabajadores autónomos entre 17 euros para los que tengan unas rentas inferiores a 640 y 260 euros para los que tengan unos ingresos superiores a 6.000. Esto es una aberración desde cualquier punto de vista, política, jurídica, social. Los autónomos lo que requieren es que se reforme el sistema de cotización y que se vincule las cotizaciones de los autónomos ni al tramo que se cotizaba antaño, tramo único, sino a los 3 tramos por los que se cotizó después y que se vincule la cotización de los trabajadores autónomos a los ingresos reales obtenidos por trabajadores que merecen todo el respeto del mundo, porque sí que es difícil ser autónomo en este país. Es muy fácil ser funcionario, es más o menos fácil ser un trabajador dependiente por cuenta ajena y es muy difícil mantener un negocio, es muy difícil y requiere grandes esfuerzos y grandes sacrificios en materia de privaciones de muchas cosas, de privaciones de vacaciones, de días de descanso, de horas de trabajo y de todo aquello, porque para los demás trabajadores existen una serie de sindicatos que reivindican permanentemente las condiciones que rigen su actividad. Yo por eso me parece que es un insulto lo que ha hecho esta ministra, Emma Sáez, ofrecer un incremento del 17% o exigir un incremento del 17% o de 206 en el mejor de los casos, para teóricamente crear una especie de contribución que sirva para proteger 2 contingencias fundamentales que están recientemente reconocidas a los trabajadores autónomos. Lo que sería el desempleo para los trabajadores por cuenta ajena, que se denominan los autónomos cese de actividad, y la pensión de jubilación de los trabajadores autónomos. Me gustaría que me explique esta ministra, esta chica navarra, a la que se refería nuestro compañero profesor, con 17 euros de incremento de contribución o de cotización, qué tipo de protección del cese de actividad o cuánto piensa que se puede incrementar la pensión cuando lleguen a la edad de jubilación los trabajadores autónomos. Y como no me lo va a explicar, ni se lo va a explicar a nadie, es muy previsible que esta propuesta haya sido solo un globo sonda, como tantos que se lanzan para ver cuál es la reacción de la opinión pública y viendo cómo ha sido la reacción de la opinión pública. Empezando por las organizaciones de trabajadores autónomos, se retire la iniciativa del Congreso de los Diputados. Pero bueno, estábamos hablando de que el problema de las pensiones debería preocupar mucho a los políticos. Desde luego preocupa en Francia. Macron va a caer. El presidente de Francia, Macron, va a caer porque no acierta con un sistema de pensiones que es particularmente generoso. En Francia la jubilación se produce a los 62 años de edad. No sé cómo es posible mantener un sistema de pensiones de reparto, que es el de Francia también, jubilándose los trabajadores a los 62 años de edad. Y bueno, todos los intentos de mejorar o de actualizar este sistema se están topando con una oposición absolutamente beligerante que ha hecho una causa troncal de su tipo de oposición respecto a esta reforma y está provocando lo que está provocando, que hay 5 gobiernos sucesivos, algunos con una duración de día y medio. Y a al de la Corny, no le queda mucho más, porque ha planteado al pueblo francés una trampa
que es muy fácil de identificar. Planteo que paraliza la reforma del sistema de pensiones francés siempre que se le autorice a aprobar el presupuesto público, obviamente. Pero claro, la trampa es obvia porque en el presupuesto público se pueden incorporar todos los elementos de contingencia y de recortes necesarios para que el sistema de pensiones se atrase de los 62 a los 67 años o a los 65 que está intentando el gobierno francés. No van a caer en la trampa, ya tiene los días contados. La Corny va a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Bueno, el tema de las pensiones es un tema complejo, porque nos obligaría a responder a dos preguntas. ¿Cómo se puede convivir con un sistema de pensiones de reparto, es el nuestro, que acumula ya 50.000 millones de déficit histórico? Es decir, ¿cómo se puede convivir financieramente con 50.000 millones de déficit acumulados? ¿Y cómo se puede vivir en Euskadi, que tenemos legítimamente que reivindicar nuestra competencia, porque el Estatuto de Autonomía así nos la confiere, así nos la reconoce, cuando tenemos 1 millón de jubilados en Euskadi, que es un país, una nación, que tiene un presupuesto de 16.000 millones. 1.000 millones en relación a 16.000 millones de presupuesto total en Euskadi. Es difícil. Lo que pasa es que tenemos un sistema de los que tiene su origen en el canciller Otto von Bismarck, en el siglo XIX, que lo arregló porque tenía las características de universalidad, de suficiencia, algo parecido al sistema nuestro, que afectaba a todos los alemanes. Lo arregló con una Primera Guerra Mundial que aligeró tanto el coste en materia de pensiones que pudo consolidarlo. Pero sobre todo un sistema que lo mejoró un político inglés, del Partido Liberal, un economista inglés llamado Williams Beveridge. Es el sistema Beveridge, es el que caracteriza los parámetros o el sistema de pensiones del Estado español, que está previsto en los artículos 41 y 50 de la Constitución. Bien, estos artículos, particularmente el 41, porque el 50 se refiere solo a los trabajadores, a las personas de la tercera edad, el artículo 41 establece que el sistema de pensiones del Estado español tiene que ser universal, en primer lugar, la primera característica. La universalidad quiere decir que cualquier situación de necesidad tiene que ser cubierta. Cualquier situación de necesidad quiere decir que son situaciones de necesidades de estas políticas que se llaman de tutela económica. O bien porque una persona que obtiene rentas, una persona en activo que tiene rentas, las deja de obtener y necesita una renta de sustitución, que sería la pensión. En este momento la renta de sustitución en el Estado español es el 77% del último salario percibido. Además de universal, el sistema tiene que ser público. Es decir, son los poderes públicos los que tienen que garantizar pensiones de forma universal para todos los trabajadores que están en una situación universal. Si no hay renta de sustitución, hay una situación de necesidad. Para todos los trabajadores en una situación de necesidad, no privado, parece que es tautológico lo que estoy diciendo, pero cuando se dice que un sistema tiene que ser público, quiere decir que no puede ser privado, o puede ser privado de forma complementaria, voluntaria, y siempre que alguien quiere dedicar parte de sus ahorros a generar una entidad de previsión social voluntaria, un fondo de pensiones, pero todos son sistemas privados complementarios que dimanan o de la voluntariedad de la persona o de la voluntariedad de los interlocutores sociales en la negociación colectiva. Si estamos hablando de sistemas complementarios de los denominados de empleo. Tiene que ser, primero, luego, tiene que ser universal, tiene que ser público, tiene que ser suficiente. Aquí nos encontramos con una mención en el artículo 41 de la Constitución de difícil identificación. ¿Qué es suficiencia? ¿Cuándo hablamos de suficiencia de las prestaciones previstas en el sistema público de pensiones? Pues el Tribunal Constitucional lo ha resuelto con mucha facilidad. Denomina que es suficiente aquello que sirve para subvenir las necesidades de la vida. Y ahí lo deja. Esta es la retórica constitucional a la que estamos tan acostumbrados. ¿Qué es subvenir las necesidades de la vida? Pues tampoco ha profundizado mucho más el Tribunal Constitucional, y yo tampoco sé identificar en qué consiste o cuál es la cuantía
que garantiza subvenir las necesidades de la vida. Quizás alguno de los que están aquí me puede dar alguna pista más clara, pero sí hay una sentencia del Tribunal Constitucional que me gustaría citar, que es la sentencia del 9 de abril del 2015, que establece que para que una prestación, cualquiera de las contingencias protegidas, una prestación de seguridad social sea suficiente, tiene que actualizarse según el IPC. Tiene que ajustarse a los requerimientos de la inflación. Esto es importante que lo diga el Tribunal Constitucional porque, gobernando Mariano Rajoy, M. Rajoy, se acometieron dos reformas denominadas paramétricas. No hay que utilizar expresiones pretendidamente técnicas para ocultar las tropelías que encubrían, que eran la primera, la creación de un denominado factor de sostenibilidad, otra expresión técnica que encubre una verdadera tropelía. Factor de sostenibilidad quiere decir vincular la cuantía de la pensión a las expectativas de vida indicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Si vinculamos la cuantía de la pensión a las expectativas de vida, estamos realizando una operación hábil para la Administración y que disminuye su compromiso en materia de gasto en materia de pensiones, porque las expectativas de vida van creciendo, y si las expectativas de vida van creciendo, y así lo indica el INE todos los años, las pensiones van disminuyendo de forma exactamente proporcional al crecimiento de las expectativas de vida. Y luego, por si esta fuera poco, creé otro concepto también, que se encubrió con una expresión también cobardemente técnica, que es el concepto de desindexación. ¿En qué consiste la desindexación? Nadie lo comprendía cuando lo oyó la primera vez, pero lo comprendió cuando recibió la primera nómina de la pensión de jubilación. La desindexación consistió en desvincular el crecimiento de las pensiones del IPC, contra el criterio de la jurisprudencia constitucional que ya hemos citado, contra el criterio de esa sentencia del año 2015 del Tribunal Constitucional, que vincula necesariamente al IPC, al crecimiento de las pensiones, al crecimiento del IPC. No solo las vincula al crecimiento del IPC, el crecimiento de las pensiones, sino que dice que si no se ajusta el crecimiento de las pensiones al IPC, se incurre en la irregresividad que prohíbe el artículo 9.3 de la Constitución. Y el artículo 9.3 de la Constitución es uno de los preceptos constitucionales que ya crea derechos fundamentales, no derechos constitucionales ordinarios. Luego, si se desvincula o se reduce la pensión de jubilación en su crecimiento de la cuantía del IPC, se está incumpliendo con un derecho fundamental cuyo titular es cada uno de los pensionistas. Y esto es lo segundo que hizo Rajoy. Lo tercero que hizo Rajoy es hacer desaparecer el Fondo de Reserva Obligatorio. M. Rajoy, en este momento que se está buscando afanosamente por el Tribunal Supremo dónde están los 95.000 euros de las chistoras y las lechugas, lo que hizo desaparecer M. Rajoy fueron 68.000 millones de euros, más de 95.000, evidentemente, que serán los que constituían el Fondo de Reserva Obligatorio. Que nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde fue ese dinero. Quiero creer que fue a mantener o a consolidar financieramente el sistema de pensiones, pero tampoco hay constancia alguna de qué ocurrió con aquello. Pero bueno, el sistema que tenemos es un sistema de los creados por William Beveridge, es un sistema que tiene que ser universal, que tiene que ser suficiente, que tiene que ser público. Cuando digo público, tiene que ser provisto y garantizado por el Estado. Y cuando digo Estado no quiero decir Estado español, quiero decir Estado en un Estado autonómico o en un Estado compuesto por aquella parte del Estado que ostente competencias. Entre otras, Euskadi ostenta competencias en materia de gestión del régimen económico de la seguridad social. En materia de desarrollo legislativo, de la legislación básica en materia de seguridad social y en materia de ejecución de la legislación laboral. Artículos 10.23, en materia, competencia exclusiva también, 10.39 en materia de la tercera edad, de los problemas de la tercera edad. Artículos 10.23, 10.39, 10.25, artículo 12 y artículo 18, desarrollo legislativo de la legislación de seguridad social y disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía. ¿Qué dice la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía? Que en virtud de un convenio suscrito entre Euskadi y la Administración del Estado, las instituciones vascas gestionarán el sistema de pensiones, el sistema público de pensiones, en su propio ámbito, manteniendo obviamente
termina diciendo el sistema unitario y la capacidad legislativa, solo legislativa, de las instituciones del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que en Euskadi, en aplicación de este principio y de estas competencias citadas en los preceptos del Estatuto de Autonomía citados, nos correspondería prácticamente la ejecución de todo. El reconocimiento de los titulares de los derechos a la pensión que protege de cualquier contingencia, cualquiera de las contingencias, desde la jubilación hasta la incapacidad temporal. Nos correspondería también las altas y bajas de las empresas. Nos correspondería la recaudación de los fondos necesarios para la financiación del pago de estas prestaciones por las instituciones vascas. Nos correspondería o nos debería corresponder la facultad sancionadora, la facultad inspectora en el ejercicio de estas competencias y la participación en fondos transcomunitarios, como puede ser el Fondo de Reserva Obligatorio, que hizo desaparecer Mariano Rajoy, pero que ahora se está poco a poco recuperando. Ahora se llama Fondo de Equidad Intergeneracional y que está llegando ya a los 6.000 millones de euros, cuando llegó a tener 68.000. Todo eso le corresponde a Euskadi en virtud de los requerimientos del bloque de constitucionalidad, es decir, en virtud de lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de Gernika. No es un capricho de los vascos, ni un capricho de los nacionalistas vascos, es la aplicación del ordenamiento jurídico en su rango más alto, la Constitución y una ley orgánica, que es la del Estatuto de Autonomía de Gernika, que tiene una dimensión o un rango jurídico formal cuasi constitucional. Desde esa perspectiva, que digan desde todos los gobiernos que yo he conocido como diputado y en otros ámbitos de mis funciones públicas, que por su propia naturaleza esta competencia no es transferible, corresponde a una atrofia o constituye una atrofia democrática que debemos intentar los vascos superar de alguna manera. Porque dicen que no es transferible mediante la invocación de un concepto falsario, que es el concepto de caja única. La caja única se creó en el año 1989 en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional que deriva de una cuestión de inconstitucionalidad que presentó, igual si es demasiado técnico lo que estoy explicando, yo no sé hasta qué punto va bien la cosa. Bueno, en virtud de una cuestión de inconstitucionalidad que presentó el extinto Tribunal Central de Trabajo contra los presupuestos generales del Estado de 1988. Bueno, ahí se estableció un concepto de caja única que quería decir que la caja del Estado, al margen de las competencias autonómicas, debía, mediante el sistema de cotizaciones y hasta en tanto en cuanto no fuese transferida a las comunidades autónomas con competencias suficientes para esta transferencia, las competencias en materia de ejecución y de desarrollo legislativo y ejecución del sistema público, hasta que no fueran transferidas estas competencias, correspondería al Estado. Pero esa mención última, esa expresión última, correspondería a la competencia del Estado, cristalizó de tal manera que el concepto de caja única en este momento se utiliza para impedir no solo ya la transferencia de las competencias que he comentado en materia de pensiones, es que nos han dicho que ni siquiera es negociable esta competencia. Yo, cuando vas legitimado por un título competencial que dimana del propio bloque de constitucionalidad y te afirman los sucesivos gobiernos del Estado español que esa competencia no es transferible, que vulnera el principio de solidaridad entre los pueblos, que vulnera conceptos metafísicos que se inventan porque es muy fácil. Hay abundante terminología y abundante nomenclatura como para impedir la transferencia de una competencia, el concepto de caja única. Que, bueno, cuando te comentan esto, tenemos que hacer una afirmación que puede parecer gruesa, pero que consiste en afirmar que la Administración General del Estado está en una posición de verdadera rebeldía, de auténtica rebeldía, contra los requerimientos de la Constitución y contra los requerimientos del Estatuto de Autonomía. Pero bueno, eso es una de las muchas cosas que cabe decir. Tenemos un sistema de pensiones, por hablar de las competencias, que algún día, en este momento parece que se había avanzado algo en la transferencia de una competencia que sí tiene naturaleza de competencia de seguridad social,
que es la competencia de desempleo o la prestación de desempleo. Pero se han paralizado las negociaciones, sabe Dios por qué arcanos o qué ha influido ahí para que se paralicen las... Te quiero decir que el Estado español tiene una serie de postulados sobre los que basa un concepto de unidad que es incluso ajeno a la propia Constitución y a la propia jurisprudencia de constitucionalidad. El ejército es el garante y hay determinadas materias que su propia naturaleza, por su propia naturaleza, han considerado los gobiernos, al margen de lo que prevé la Constitución y los estatutos de autonomía, que no son transferibles. Las razones son puramente arbitrarias, las razones son caprichosas, pero nunca encontraremos la tutela de un tribunal constitucional, que es un tribunal constitucional que, para que se pueda identificar cuál es su nivel de independencia, basta con explicar cuál es el sistema de nombramiento de magistrados. 4 son nombrados por el Congreso de los Diputados, donde las 2 mayorías, o la mayoría existente, siempre buscará algunos que avalen esta tesis de incumplimiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. 4 son nombrados por el Senado del Estado español. 2 son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez sus 20 miembros han sido nombrados por el Congreso y por el Senado, y 2, para ya fortalecer más la independencia del órgano, 2 los nombra directamente el Gobierno español. Bueno, pues con un Tribunal Constitucional de estas características es muy difícil que al final prosperen causas que son claras en una lectura por lo menos literal, en una reflexión hermenéutica sobre el contenido de la Constitución en materia de quién es el titular del sistema de pensiones y de proporcionar pensiones a sus ciudadanos y pensiones como requiere, lo único que poco más puede requerir, porque está en la Constitución, la Administración del Estado, es que las pensiones sean suficientes, que las pensiones sean públicas y que las pensiones sean... esto es un añadido, que sean irregresivas, es un añadido de la propia jurisprudencia constitucional. Que sean regresivas quiere decir que cualquier reforma del sistema de pensiones, ya ha habido 25 desde la aprobación de la Constitución, cualquier reforma del sistema de pensiones tiene que mantener la cuantía del sistema de protección que se reforma o incrementarla. No puede haber una especie de retroceso en la cuantía de protección preexistente en el momento que se acomete una reforma del sistema de pensiones. Esto también se lo pasaron por el forro en el gobierno de Mariano Rajoy, porque los 2 criterios que se introdujeron en una ley del año... o en una reforma del año 2011 y en otra reforma del año 2013, incorporaron 2 conceptos, que son los que hemos citado antes, que reducen la cuantía de las pensiones de los ciudadanos. La cuantía no se puede mantener o se puede incrementar, lo que no se puede es reducir la cuantía de la protección del sistema. Y bueno, a través de la desindexación que hemos comentado y de del topaje de las pensiones, pues se incumplieron estos requerimientos constitucionales. El sistema que tenemos, ¿cómo vamos de tiempo, María? 10. El sistema que tenemos en el Estado español es un sistema de los que se denominan de reparto. En el derecho comparado hay 2 tipos de sistemas de pensiones, los de reparto y los de capitalización. Los de reparto son aquellos en que la población activa, la población que trabaja, financia las pensiones de la población que ya no trabaja. Es un sistema de reparto en donde a través de la detracción de las cuotas al sistema de pensiones, detracción que es importante, porque es porcentaje de la cuota notable el que se detrae, se tienen que pagar las pensiones de las personas que ya no pertenecen al mercado de trabajo, pero cumplen con determinados requisitos. Determinados requisitos que son un periodo de carencia, es decir, un periodo o un número de años de cotización al sistema y tener determinada edad. Pues todo esto también está incurriendo en irregresividad, en inconstitucional, lo que está pasando en estos momentos. Porque el sistema que tenemos en este momento de pensiones es un sistema en donde el periodo de carencia, el periodo de cotización durante la vida laboral para causar derecho a una pensión,
es un periodo que fue, y aquí tengo los datos, tras la Constitución, en el año 1979, fue de 10 años. Se requerían 10 años de cotización, de contribución al sistema para causar derecho a una pensión y tener 60 años de edad en este año, en el 1979. Y las contribuciones o las pensiones de jubilación, la base de cálculo de la pensión de jubilación se hacía mediante la división de 24 contribuciones o mediante la media de las 24 contribuciones anteriores a la edad de jubilación, que era 60 años. En el año 1985, la edad de jubilación se eleva a los 65 años. Y ya el periodo de carencia, el periodo de cotización obligatoria, se eleva de los 10 años anteriores a 15. Esto incurre en irregresividad. La irregresividad que consagra la Constitución ya se está incumpliendo porque se endurece. El periodo de carencia, el periodo de cotización obligatoria para tener derecho a la pensión, y se incrementa el número de años de cotización de 60 a 65 para causar derecho a la pensión. Pero esto no quedó aquí, sino que además se exigieron, para causar derecho a la pensión, o se calculaba la pensión, dividiendo los 112 salarios, dividiendo los salarios de los últimos 8 años entre 112. Lo cual producía automáticamente una minoración de la pensión respecto a la situación anterior. La situación anterior tampoco era buena, venía del franquismo y las pensiones eran bajísimas. Pero bueno, a partir del año, lo tengo por aquí, del año 1997, se incrementa la prejubilación y se eleva a 15 años el periodo de carencia. En el 2002, el periodo de carencia quiere decir que ya había que cotizar más años. En el 2002 se inicia la jubilación flexible y la posibilidad de combinar ingresos de trabajo con parte de la pensión. Pero me falta una, que es... La tengo que tener por aquí. 15 años. La jubilación flexible. Bueno, se crea la posibilidad. La jubilación flexible es combinar los ingresos del trabajo con prestaciones de la Seguridad Social. Pero para combinar ingresos del trabajo con prestaciones de la Seguridad Social se exigía, elevándose las prestaciones de la Seguridad Social durante todo este periodo y luego tras la jubilación de verdad, después de los 65 años, haber cotizado 35 años o 61 cuando era por causas ajenas de la voluntad del pensionista. En el 2007 se potenció la jubilación flexible y tras los 65 años, pero facilitando la jubilación flexible tras los 65 años y la jubilación parcial con un 3% de incremento y mediante la exigencia de haber cotizado en los últimos 15 años. Y en el 2011 viene la buena, que es la gran recesión. Es cuando se incrementa el periodo de carencia, el periodo de cotización obligatoria para gozar derecho a una pensión de 15 a 25 años. En este momento se tienen que cotizar 25 años para causar derecho a una pensión. A una pensión si uno se quiere jubilar porque también se va incrementando el número de años para jubilarse, ya no con 65 años, sino con 68, mediante un proceso de convergencia que acaba justo en el próximo enero. En enero ya nadie se va a poder jubilar antes de los 65 años, pero además se le va a exigir un periodo de cotización de 35 años. Bueno, estos informes que se basan en lo que se denominaron insuficiencias del sistema, pues son, en mi opinión, todos inconstitucionales, porque todos endurecen
primero el periodo de tiempo cotizado para tener derecho para acceder a la pensión de jubilación, endurecen también la cuantía de las pensiones de jubilación y, sobre todo, facilita mucho la posibilidad de continuar tras los 65 o los 68 años trabajando, compartiendo parte de una renta salarial y compartiendo una parte de una renta de jubilación a través de la jubilación parcial, que es algo que en este momento pues, muchas personas están realizando. Esta es la situación con la que nos encontramos en este momento y el sistema de reparto, pues al final es un sistema que admite que las pensiones duren lo que quiera el pensionista y lo que quiera el pensionista tiene un premio que es insuficiente, que es el incremento cuando de verdad quiera jubilarse del 3%. Lo que pasa es que el problema, también hay que comprender por qué se endurece el acceso a las pensiones. El problema es que en este momento, que en lo que el empleo está creciendo, existen en este momento 21.670.000 empleados, el empleo está subiendo, pero están subiendo mucho más los gastos del sistema de pensiones. Está en este momento, cada mes se tienen que financiar por parte del sistema público de pensiones 14.039 millones de euros. Con las aportaciones de 21.700.000 empleados es metafísicamente imposible financiar jubilaciones que cada mes necesitan una aportación de 14.039 millones de euros. El problema anterior, además, hace referencia a varias circunstancias. La edad totémica de jubilación a los 65 años se incorpora al derecho español en el año 1918. En el año 1918 se incorpora a los 65 años como edad de jubilación porque en ese año sobrevivían a los 65 años el 10% de la población. En este momento, a los 65 años, prácticamente sobrevive el 100% de la población. Aquí tenemos uno de los problemas paramétricos que hay que solucionar y que están realizando estas reformas reduccionistas o estas reformas regresivas del sistema de pensiones. Por otra parte, nos encontramos con otro fenómeno que es el del baby boom. El baby boom deriva de una doble circunstancia. Primero, deriva de una circunstancia que es que en los regímenes fascistas, en los regímenes corporativos, el de Franco, el de Perón y tantos otros, se vinculaba el número de hijos a la fortaleza económica de alguna manera, sobre todo en una sociedad agraria, en donde, no estando mecanizada, hacía falta abundante mano de obra para realizar las labores del campo. Y bueno, si algunos por la edad recordarán que en la época franquista había unos premios a la natalidad que se otorgaban en el Palacio del Pardo, donde aparecía una pareja de una mujer con la sonrisa impostada y un hombre con la sonrisa amplia, acompañados pues por 12 y por 13 hijos a los que se les confería un premio metálico por haber contribuido al imperio y al crecimiento del régimen. Por otra parte, es conocido también en otros países como el general Perón invocaba también algo que yo no sé si es hasta pecaminoso, a las mujeres argentinas a que procrearan mucho más por una razón geoestratégica. Brasil crecía mucho más en población que Argentina. Argentina y Brasil se disputaban la hegemonía de Sudamérica y el general Perón estaban empeñado en que las mujeres argentinas no procreaban lo suficiente como para poder competir geoestratégicamente en influencia en Sudamérica. Bueno, pues estas son las razones por las cuales nos encontramos con el baby boom que
En España, en el Estado español, empezó en el año 1954 y acabó en el año 1977-1978. En el baby boom, familias que empezaron a jubilarse, de aquellas que tuvieron 15 hijos, 10 hijos, 5 hijos, 6 hijos, que era lo habitual, tenían que ver financiadas sus pensiones por personas que estaban trabajando, hijos de familias de 2, 3 hijos, 1 o ninguno. Hay una distorsión de naturaleza paramétrica en este momento, en donde a familias de 15 hijos hasta 5 hijos con normalidad tenían que ser financiadas por familias de 2 o 3 hijos. Ahí la distorsión econométrica es clara y entonces se empezaron a producir los déficits que en este momento estamos sufriendo. Los hijos del baby boom se están jubilando, los hijos del baby boom llevan ya 10 años jubilándose y sus pensiones ya no son pagadas por personas que tienen los hijos que ellos tuvieron, sino por sus hijos precisamente, que no son más que 2 o 3. Y ahí esa disfunción en relación al baby boom es uno de los problemas de la seguridad social del Estado español. Otro problema es el de las expectativas de vida. Las expectativas de vida, hemos comentado cómo la pensión de los 65 años se cumplió cuando las expectativas de vida casi coincidían con los 65 años. Ahora las expectativas de vida han crecido tanto que los hombres tienen unas expectativas de vida que superan los 86 años y las mujeres tienen unas expectativas de vida reales que se acercan a los 90. En algo las mujeres tenéis que no estar discriminadas, aunque fuera solo en esto. Y bueno, con ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en este momento un sistema que está en términos paramétricos calculado para pensionistas que se jubilan a los 65 años o a los 69 con las reformas, a los 68, perdón, con las últimas reformas paramétricas, pues tienen que financiar nada menos que a tanta gente como la que en este momento está trabajando. En este momento nos encontramos con una disfunción que es muy difícil de corregir, que es que el número de pensionistas empieza a ser parecido al número de personas que están en edad de aportar a la seguridad social las cuotas suficientes para financiar las pensiones, todas las contingencias protegidas. Todas las contingencias protegidas son todas las contingencias protegidas. Y esto se añade o está agravado por otros problemas, porque el sistema de seguridad social, el sistema público de pensiones, no solo tiene que atender a los pensionistas, a las pensiones de jubilación, a las pensiones de viudedad, a las pensiones de supervivencia, a todas las pensiones que tienen que ser protegidas por el tema de pensiones, sino que además tiene que atender, mediante transferencias de créditos de la seguridad social a otros ámbitos que son ajenos a la seguridad social, a los trabajadores que acceden a su primer empleo, por ejemplo. Tienen que atender también el sistema de pensiones a las políticas activas de empleo, que se basan fundamentalmente en bonificaciones de cuotas a la seguridad social. Si las políticas activas de empleo se basan en bonificaciones de cuotas a la seguridad social, estamos reduciendo las contingencias o la cuantía presupuestaria del sistema para atender al sistema de pensiones ordinario. En el ámbito del derecho concursal pasa lo mismo. La mayoría de los preconcursos o concursos de acreedores van con cargo a las cuotas o a la condonación de deudas de la seguridad social. De nuevo se reduce el porcentaje o las consignaciones presupuestarias para atender a las contingencias que deben ser protegidas. La jubilación, la viudedad, el favor de familiares, todas las demás contingencias. El plan de garantía juvenil se vincula también a los presupuestos y el prepárase a los presupuestos de la seguridad social. Tampoco es una contingencia que debería estar vinculada a los presupuestos de la seguridad social, porque se reduce la capacidad presupuestaria para atender a las contingencias que la seguridad social tiene que proteger. Y en definitiva, pues nos encontramos con que las pensiones sufren y en este momento, para causar derecho a una pensión,
hay que cumplir con un periodo de carencia de 25 años y hay que, además, según las bases de cotización con las que se hayan cotizado, pues se tendrá una pensión, hay 7 bases de cotización, una pensión que puede estar por debajo del umbral de la pobreza o una pensión que puede estar por encima del umbral de la pobreza. Ya creo que me están haciendo señales. Tenemos ya Buenas preguntas. Bueno, no, ya con esto voy acabando, no sería justo un sistema de pensiones que incumpla los requerimientos de la Constitución y sobre todo que incumpla los requerimientos del Consejo de Europa. El Consejo de Europa elabora un documento que se llama Risk of Poverty or Social Exclusion, que indica que las pensiones tienen que ser lo suficientes para subvenir, no como dice el Tribunal Constitucional, los gastos de la vida, sino que tienen que ser suficientes para vivir de forma decente, para atender a las necesidades de forma decente, sin ingresar en lo que se denomina umbral técnico de la pobreza. Tienen que ser siempre superiores al umbral técnico de la pobreza. ¿Cómo se calcula el umbral técnico de la pobreza? Mediante la aplicación del 70% a la media salarial del ámbito de población, del ámbito geográfico en el que se determina cuál es este umbral técnico de la pobreza. Y de esa perspectiva, bajo el umbral técnico de la pobreza están la mayoría de las pensiones. Y si están bajo el umbral técnico de la pobreza, estamos incumpliendo un requerimiento constitucional, que es el requerimiento constitucional de suficiencia de las pensiones. Y desde este momento, pues hay que volver a recurrir primero a la transferencia. Nos deben, ¿no? Tendríamos que intentar conseguir la transferencia. Pero luego a que se acaben por fin las llamadas reformas paramétricas. Las reformas paramétricas siempre consisten en una reducción de la cuantía de la pensión. Y estas son las que estamos sufriendo casi desde la vigencia de la Constitución hasta el día de hoy. Y tendríamos que conseguir también la transferencia de la pensión. Yo creo que los vascos somos capaces de mantener pensiones suficientes y regresivas y públicas por varias razones. Primero, porque nuestra renta de sustitución, nuestros salarios, son muy superiores a los salarios medios del Estado español. Y en segundo lugar, porque seguramente la gestión desde la perspectiva de nuestras instituciones públicas iba a ser mucho más eficiente y la represión del fraude, que es otro problema de las pensiones, también iban a ser mucho más razonables y mucho más eficientes. Yo con esto pues tendría que ir acabando ya, pero decir que en materia de pensiones, que la pensión más alta en el Estado español sea de 2.819 euros en este momento y las pensiones más bajas sean inferiores al umbral técnico de la pobreza, están incumpliendo requerimientos constitucionales que están en los artículos 41 y 50 de la Constitución. Pero además constituyen una suerte de cobardía política, porque el sistema de quienes pueden defender sus derechos en materia de protección social es un colectivo que no está vertebrado. Los sindicatos no se van a preocupar por luchar por las pensiones de las personas que ya han accedido a la situación de pensionistas o a la situación de personas pasivas, porque los sindicatos se nutren de las personas que están en activo, de los trabajadores en activo, y tienen un interés solo relativo en mantener o en defender los intereses de los pensionistas. Los pensionistas no tienen organizaciones, ahora empiezan a tenerlas afortunadamente, pero que vertebren y que les den una capacidad de interlocución suficiente como para que los poderes públicos atiendan a sus requerimientos. Y desde esa perspectiva, y ante la insuficiencia de interlocución por parte de los pensionistas, por falta de organizaciones que defienden sus derechos y porque tampoco las pensiones constituyen la prioridad de ninguno de los gobiernos que yo he conocido en el Estado español, ni de izquierdas ni de derechas, los pensionistas lo que van a tener que hacer es reivindicar sus pensiones mediante
No voy a hacer una invocación aquí a la movilización ni a la revolución, desde luego, no me corresponde a mí, pero desde luego sí mediante una interlocución más fuerte, y sobre todo una interlocución en donde su voz sea oída y sea escuchada con el mismo respeto y con la misma reverencia con que se escucha la voz de los sindicatos. Pero bueno, yo creo que hay que dejarlo aquí y no me someto a las preguntas que tengáis. Bueno, comenzamos con las preguntas. La primera de ellas, con la publicación en abril de este año de las nuevas condiciones para acceder al contrato relevo, ¿cómo está la situación en la actualidad? Pues el contrato de relevo, como sabéis, es un contrato que no es un contrato, es un contrato castigado, no es un contrato adecuado. ¿Por qué? Porque se castiga tanto al relevado como al relevista, en tanto en cuanto que se reducen las prestaciones o la retribución del relevado, la pensión del relevado, y se reduce la pensión del relevado y se reduce la retribución del relevista, de forma y manera que mediante el sumatorio de ambas no se llega a la retribución que le hubiese correspondido si se hubiese jubilado con la pensión máxima de jubilación o que le corresponde según el convenio colectivo del sector si siguiera en el mercado de trabajo. Luego es una suerte de trampa. Yo creo que es una trampa necesaria de alguna manera, porque es una forma de que puedan acceder al mercado de trabajo los jóvenes. En materia del acceso de los jóvenes, en materia de pensiones, hay que distinguir 3 grupos de edad. Hay un primer grupo de edad que llega hasta los 31 años, que es el de los jóvenes, en donde es imposible configurar una carrera de seguro suficiente para causar, cuando lleguen a la edad de jubilación, una carrera de seguro suficiente para causar derecho a la pensión de jubilación. Quedan fuera del sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque los contratos de los jóvenes son siempre contratos hasta los 31 años, contratos precarios. O son contratos en formación, o son contratos en prácticas, o son becarios, o son contratos cuya duración dura un día, desde un día hasta un mes, hasta una semana. Son contratos descausalizados, no tienen causa. El empresario les puede expulsar sin ningún tipo de indemnización, solo con invocar que no ha cumplido el periodo de prueba cuando quiera, y esa precariedad impide que tengan una capacidad de aportar cotizaciones suficientes al sistema para causar ellos y cubrir el periodo de carencia y causar derecho a la pensión de jubilación. Desde los 31 años hasta los 55 aproximadamente, estamos en la fase óptima del sistema. Es cuando el empleo es mayor, el porcentaje de empleados es mayor y las cotizaciones son normalmente por bases máximas de cotización o por bases medias de cotización, no son por bases mínimas de cotización, salvo en el régimen de autónomos, que solo hay 3 bases de cotización y hay que cogerse casi voluntariamente a cualquiera de las 3. Ese es el periodo bueno, hasta los 55 años. Pero se ocurre que el empresario, cuando un trabajador llega a los 50 años, se encuentra con una sorpresa, que ha acumulado tantos trienios de antigüedad que ya no le resulta rentable mantenerle en el trabajo. Si nos resulta mucho más rentable a ese empresario sustituir a ese trabajador que ya tiene 51 años por un joven con un contrato de relevo, por un joven con un contrato en prácticas, por un joven con un contrato en formación, que va a cobrar el salario mínimo interprofesional, que va a cobrar menos que el salario mínimo interprofesional, porque hay trampas para percibir menos que el salario mínimo interprofesional, y que le va a poder expulsar del trabajo cuando quiera. Esa perspectiva, a partir de ahí, vuelve a descender, a partir de los 50 años, la capacidad de contribución al sistema de pensiones. Lo que hay que hacer, hay que primero dignificar el trabajo de los jóvenes hasta los 31 años y hay que dejar de abusar de los jóvenes, como se abusa, mediante fórmulas contractuales que en número son cerca de 14, fórmulas contractuales diferentes para la contratación de jóvenes, y para los mayores de 55 años, que no sean funcionarios, porque los funcionarios tienen ya salvaguardada su situación, son como un colectivo privilegiado para unas cosas, pero no tan privilegiado para otras. Para los no privilegiados, para los menos de 55 años, saben que por la acumulación de trienios y por el mayor coste que eso genera al empresario, van a tener muchas dificultades a partir de los 55 años para mantener el empleo, lo cual provoca un problema muy grave. El periodo de carencia es el periodo de cotización necesario para tener derecho a una pensión. En el Estado español y en Euskadi no todo el mundo tiene derecho a una pensión contributiva.
Tiene derecho a pensiones asistenciales, a rentas de inserción, a determinadas, al RGI, tiene derecho a muchas cosas. Pero a una pensión contributiva no todo el mundo tiene derecho. Tienen derecho a los que cubren el periodo de carencia. El periodo de carencia ya hemos dicho ahora, y la edad de jubilación. Ya hemos dicho ahora que la edad de jubilación ya va a ser de 68 años y el periodo de carencia va a ser de 35 años. No todo el mundo cumple estos requisitos. Sobre todo, si a una persona se le expulsa del mercado de trabajo con 55 años, es imposible físicamente que cumpla el periodo de carencia para gozar derecho a una pensión contributiva de jubilación. Y no va a ser un jubilado. Desde esa perspectiva, esta es una de las grandes injusticias del sistema. ¿Cómo y con qué facilidad en un país como el Estado español, donde el despido es libre, está descausalizado, digan lo que digan, es libre, porque se puede despedir solo porque se estime, no porque existan comprobados ya problemas económicos o baja de rendimientos en el futuro de la empresa, ya es una causa de despido legítima, de despido procedente, en un sistema que el despido está descausalizado, no es justo que a partir de los 55 años ya estén en tanta precariedad los trabajadores como los que tienen menos de 30. No sé, ha sido un poco confusa la explicación, pero no sé si no se ha entendido. En el año 1993 te pusiste en contacto con nosotros, órgano de coordinación tributaria de Euskadi, antes de Pacto de Toledo, para tomar información sobre la viabilidad del sistema de pensiones para la comunidad autónoma. ¿Es viable en la actualidad? ¿Hay un problema demográfico? ¿Qué opinión te merece la vivienda, pensionistas, migración, que es un tema que está candente, en especial en los jóvenes y en los influencers? Bueno, yo contra la migración, empezando por lo último que me citas, no solo no tengo ningún tipo de prevención, sino que puede ser una de las tablas de salvación de nuestro sistema de pensiones. En este momento, en Europa, estoy citando datos del Eurostat, el crecimiento de la población activa tras la pandemia, en donde se redujo tras la pandemia la población activa hasta límites peligrosísimos para mantener los sistemas de pensiones de cualquier país europeo, de todos los países europeos hasta la pandemia. Tras la pandemia, el crecimiento de los nacionales, de los vascos en nuestro caso, el crecimiento del trabajo de los nacionales o vascos que pudieran contribuir para mantener el sistema de pensiones creció muy poco. Incluso decreció al principio y luego creció ligeramente. Sin embargo, el crecimiento de los extranjeros creció en un 50% en términos porcentuales, en un 51%. Luego, los extranjeros no vienen aquí a robar, o algunos sí, pero no todos vienen a robar. Los extranjeros vienen, sobre todo, haciendo y asumiendo trabajos gravosos que los nacionales o los vascos no queremos realizar, como el cuidado de mayores, o como el servicio doméstico u otros de esa naturaleza. Los extranjeros lo que vienen es a contribuir a crear riqueza y a cubrir las necesidades de financiación de un sistema porque están afiliados a la Seguridad Social que los trabajadores nacionales, se le hace vascos, o le hace españoles, o se le hace franceses, los franceses que tienen un problema con las pensiones grave, se jubilan a los 62 años, no van a poder mantener. Desde esa perspectiva, yo no soy nada crítico con la extranjería, salvo con la extranjería delincuencial. Luego, las otras preguntas eran al margen de lo de los extranjeros. Sí, es viable el sistema de pensiones. El sistema de pensiones que tenemos es un sistema, como he dicho, de reparto. Un sistema de reparto contra los sistemas de capitalización. Ya sistemas de capitalización ya no queda ninguno en el mundo. Quedaba el de Chile. El de Chile era un sistema de capitalización, pero era un sistema de capitalización que consiste en que se van acumulando, se van capitalizando año tras año o mes tras mes pensiones, una parte del salario para pensiones, de forma voluntaria por parte de quien quiere capitalizar, y al final lo que ha capitalizado es lo que va a servir de fondo presupuestario para lo que le quede de vida para su pensión, el resto de su vida. Había un sistema en Chile de capitalización menos para los militares que tenían un sistema de reparto, curiosamente. No tan curiosamente, pues seguramente. Pues un sistema de capitalización que es el nuestro, un sistema de reparto que es el nuestro, requiere que la población activa, la población que trabaja, es la que paga las pensiones de la población pasiva, de los perceptores de cualquiera de las contingencias protegidas por el sistema. Las contingencias son muchas, no solo son la jubilación, son la viudedad.
La viudedad particularmente castigada. Las viudas han llegado a estar conviviendo en el Estado español hasta con el 48% en tiempos de la retribución del cónyuge que falleció y le convirtió en viuda por esa razón, obviamente. Pues el 48% del cónyuge que falleció, dicen que se comentaba entonces que al dolor provocado por la muerte del cónyuge fallecido, esto del dolor producido por la muerte del cónyuge es discutible, se añadía el dolor no discutible de la reducción de la pensión al 48%. O sea, ahora ya estamos en el 62% de las pensiones de jubilación, pero una viuda, que gracias a su trabajo doméstico seguramente ha posibilitado que el marido pueda trabajar, incluso en varios trabajos simultáneamente, pues una viuda percibe ahora el 62% de la o pensión o retribución que trabajaba su marido en vida durante su trabajo, lo cual es injusto. Pero bueno, además de las pensiones de viudedad, tenemos las pensiones de orfandad, esas están particularmente castigadas, los huérfanos cobran una miseria, las pensiones de favor de familiares y otras pensiones de naturaleza. Y luego las pensiones no contributivas, que nos daría para otra conferencia. Pero bueno, ya las tenemos transferidas. La pregunta era que, ¿qué se puede hacer para mejorar el sistema de pensiones? Si llega, si es viable. Ahora no es viable. Ahora no es viable. Ahora con los cálculos paramétricos que están haciendo, tenemos un sistema de pensiones garantizado para los 12 próximos años. Luego, eso requiere que hay que realizar reformas de una naturaleza o de otra en los próximos 12 años, que son reformas que pueden ir desde provocar un crecimiento del empleo mediante políticas de empleo diferentes a las políticas de empleo actuales, manifiestamente ineficientes para crear empleo suficiente y para que la población que pueda cotizar supere los 21.600.000 personas que en este momento están cotizando, se tendría que duplicar el número de trabajadores prácticamente, lo cual no es metafísicamente imposible para mantener un sistema de pensiones, dado la evolución. Sí, duplicar para mantener la evolución del tema. Es que, vamos a ver, el gasto en pensiones en Euskadi en los últimos 25 años se ha duplicado. Es que la multiplicación del gasto en pensiones es geométrica, aritméticamente es geométrica, porque cada vez son más los pensionistas y cada vez más son las situaciones protegidas y cada vez más para otras cosas como la potenciación del empleo juvenil se detraen recursos del sistema público de pensiones, que es diferente al sistema presupuestario ordinario. Pero por otra parte, lo que tenemos que hacer es buscar lo que en mi opinión sería la única solución, que desaparezca el singular sistema presupuestario de pensiones y haya un sistema único presupuestario en donde se integren todas las necesidades de la población, desde las necesidades de vivienda a las necesidades de empleo, a las necesidades de infraestructuras y, por qué no, las necesidades de pensiones. Solo con algo de estas características, que se financiaría con ingresos tributarios se tendrían que incrementar para complementar por lo menos los ingresos que no se reciben ya de las prestaciones del sistema de pensiones. Solo con un sistema de esas características podríamos cumplir con un sistema de pensiones, primero, que sea universal, es decir, que no deje a ningún pensionista fuera de la cobertura del sistema. En segundo lugar, que sea suficiente su cuantía, que es otro requerimiento constitucional, y en tercer lugar, que sea público. Esto es difícil, pero una solución es hacer un sistema de contingencias único, es decir, un presupuesto único, un presupuesto público único. Luego, es importante también en este ámbito acabar o reprimir el fraude en materia de pensiones. El fraude en materia de pensiones es muy voluminoso, es muy difícil defraudar a las entidades gestoras de la Seguridad Social. Y yo creo que una de las potencialidades que tendría un sistema vasco de pensiones es que, por la proximidad de las instituciones vascas y su conocimiento desde la sociología de Euskadi, el fraude sería de más fácil represión. Por otra parte, el sistema también está muy quebrantado porque el sistema no es solo el sistema general de la Seguridad Social al que perteneceremos casi todos los que estamos aquí. Si hay una serie de sistemas especiales que son todos deficitarios.
el sistema de trabajadores del mar, el sistema de pensiones, el sistema agrícola, las mutuas de los colegios profesionales, todas deficitarias. Me imagino que la del Colegio de Abogados también, todas deficitarias. Todo esto se está integrando, las mutuas de las trabajadoras, el sistema de las trabajadoras del hogar, que está fuera del sistema de pensiones. Bueno, pues se están integrando, en las últimas reformas se están acometiendo por el gobierno de Pedro Sánchez, se están integrando en el sistema público, en el sistema general de la Seguridad Social, el sistema agrario, el sistema de los trabajadores del mar, el sistema de las trabajadoras del hogar, y ya la última parte que se está haciendo es integrar en el sistema público de pensiones todas las mutuas de los colegios profesionales, con el déficit que esto conlleva, y arrastran al sistema público de pensiones. Es decir, la situación en teoría se agrava, pero a medio plazo y a corto plazo se hacen cálculos paramétricos. Cálculos paramétricos son aquellos necesarios para saber cuál tiene que ser la cuantía de la pensión en el futuro. Son cálculos como de prospectiva. Son cálculos paramétricos actuados con tanta gente implicada o imbricada dentro del sistema de la seguridad social. Y sobre todo, y lo voy a decir claramente, yo sí creo en el retraso de la edad de jubilación. La edad de jubilación a los 67 años, decía 68, perdona, son 67 años, a la que se está convergiendo desde hace tiempo y se va a acabar de converger en el próximo mes de enero. El próximo mes de enero, la edad de jubilación para todo el mundo va a ser de 67 años. En un sistema en donde la edad de jubilación de 67 años, hay mucha gente que por sus características, aquí tenemos algún ejemplo paradigmático, que no voy a señalar con el dedo, que por sus características, por su capacidad, por su voluntad, podría seguir trabajando. Y podría seguir trabajando mucho tiempo más. Podría seguir trabajando hasta los 77. ¿Y por qué no se les va a privar, si quieren seguir trabajando voluntariamente, a través de la fórmula de la jubilación activa, que sigan trabajando y contribuyendo al sistema desde esa perspectiva? Y luego recibiendo un premio, porque cuando se jubilan de verdad, se les va a incrementar la pensión un 3%. Esa es una fórmula también, incrementar el ámbito subjetivo de financiación, y hay otras fórmulas que ya harían que la respuesta sea más larga que la conferencia, y lo voy a dejar aquí por ahora. La caja de pensiones se utilizó para otras cosas y la dejaron en blanco. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se puede abordar con el Gobierno? ¿Qué pasa con eso? Es una pregunta que hay que hacerle a M. Rajoy. Yo no puedo en este momento decir qué ocurrió con un fondo de reserva obligatorio que estaba nutrido nada menos que con 68.000 millones de euros. 68 millones de euros. Desapareció. ¿Para qué? Pues no está claro, porque no hubo elementos por parte de la intervención del Estado de verificación de cuál era el destino de eso que desapareció. Decían que era para, o afirmaba Rajoy en una interpretación, se la hice yo además, que era para mejorar la cuantía de las pensiones, pero esto es un insulto a la inteligencia lo que me comentó Rajoy cuando me contestó a mi interpelación, porque ¿cómo me dice usted que es para incrementar la cuantía de las pensiones cuando ha incorporado al sistema dos elementos paramétricos para reducirlas? El primer elemento paramétrico para reducirlas es alargar el periodo de carencia, el periodo de cotización obligatorio para causar derecho a la pensión. Y el segundo es el de vincular a las expectativas de vida, que como van creciendo, proporcionalmente va disminuyendo la cuantía de la pensión. Luego, no me diga usted que es para garantizar el sistema de pensiones, ustedes están utilizando estos 68.000 millones de euros para otras cosas. Y les sonero de que me explique para qué son, porque prefiero no saberlas. Pero bueno, entonces ahora el tema es que este fondo se está parcialmente recuperando y está llegando a los 3.000 millones de euros. Hemos pasado de 68.000 millones de euros del Fondo de Reserva, ahora se llama Fondo de Equidad Intergeneracional, ya no se denomina Fondo de Reserva Obligatorio, y ahora está en los 3.000 millones de euros. Con 3.000 millones de euros, pues bueno, lo que un paquete de caramelos en la puerta de un colegio, para causar para un sistema que ya acumula, no solo que ya tiene un presupuesto extraordinario, sino que hay que añadirle el déficit de 50.000 millones de euros de déficit histórico que lleva acumulados. Luego, con esto no hacemos nada. Y entonces lo que hay que hacer es un sistema en donde se facilite la jubilación
posterior a los 65 años de edad, que se facilite mucho la jubilación parcial, compatibilizar parte de la jornada laboral con parte del trabajo, atrasar la edad de jubilación para aquellas personas que voluntariamente decidan atrasar la edad de jubilación, y represión del fraude y algunas otras reformas que consistirían en traer más. Mira, no puede ser el Estado español el Estado de la Unión Europea que más autopistas tenga. ¿Para qué necesitamos tantas autopistas? Es que hace falta una autopista de Calahorra a Berantevilla. Joder, es que yo de verdad, esto de las autopistas, si no fuera porque muchos se han enriquecido gracias a esa obra pública, y hay grandes multimillonarios en este momento conocidos por todos, que pueden llamarse Entre Canales o pueden tener otros apellidos, se han enriquecido mediante la creación de autopistas que no son necesarias. Sin embargo, se olvidan otras cosas. La Y vasca sí es necesaria, y porque es la conexión con Europa, no solo del Estado español, sino también de Portugal, y de la parte más deprimida del Estado español, que es la parte de Asturias hasta el final del Cantábrico. Eso es necesario, pero aquí se han construido autopistas como por un tubo. Pues si se pudiera hacer un presupuesto único y reajustar y reequilibrar mejor los gastos que son necesarios y que en justicia deben ser tratados, poder reequilibrar. Y luego también pues hay un problema vinculado a la natalidad, que antes no lo he explicado. Pero es que tenemos unos índices de natalidad del 1,41%. Para mantener un sistema de pensiones de reparto, el sistema de los llamados de reparto, hay que, no sé si se puede utilizar, si es una palabra incorrecta, la expresión procreación. Yo creo que no. Hay palabras más groseras que indican lo mismo, que la de procreación. Pero habría que, para mantener un sistema de pensiones, la sustitución, la reposición tiene que ser en cada pareja procrear 2,1 niños o niñas por unidad familiar. Ya iba a hablar de parejas, es que ya en materia de familia ya no sé, hay que hablar ya con mucho cuidado porque hay muchas realidades todas respetables. Pero bueno, al margen de esta idea, en este momento, si el sistema de sustitución de las pensiones es del 1,41, es imposible que se pueda mantener un sistema de pensiones en donde los hijos son tan pocos. Hay otra pregunta que creo que queda contestado, que dice que estando Aznar cree que del fondo de pensiones sacó un montón de millones y les dio a la banca. ¿Cómo apoya la crisis? ¿Es verdad esto? Bueno, creo que... Es verdad, sí. No sé si apoyó la banca, es que nadie sabe qué ocurrió con el fondo de pensiones. Esto tendría que ser... Se ha devuelto. Pues que sea devuelto, ojalá fuera devuelto los 68.000 millones de euros a los que lo nutrieron, pero no es previsible que eso ocurra. Pero bueno, M. Rajoy sabrá qué ocurrió con ese fondo de reserva obligatorio que se llama Fondo de Equidad Intergeneracional. Pero es que, claro, es que hemos hablado de la edad, del envejecimiento de la población. El problema de las pensiones es el envejecimiento. ¿Y el envejecimiento cómo se corrige? Pues solo se puede corregir no manteniendo la edad totémica de jubilación a los 65 años. Es imposible. Ni a los 67. El envejecimiento tiene que ser mediante cálculos paramétricos equivalente a la edad legal que se estipule de jubilación. Y no son ni 65 ni 67. Con unas expectativas de vida que para las mujeres son ya de 89 años, casi rayando los 90, que es los que vais a vivir las mujeres, y de 84 años para los hombres, que yo no sé si vamos a vivir mucho más que 84, que todo esto tiene una explicación. Dicen que las mujeres viven más porque, como antaño, las mujeres se dedicaban al hogar y no trabajaban fuera del ámbito doméstico, no tenían los vicios que quienes trabajaban fuera de casa, como comer fuera de casa, y salir de copas y cosas de estas. El trabajo en el hogar era tan esclavizante que a las mujeres les obligaba a ser saludables contra su propia voluntad. Desde esa perspectiva, pues las mujeres viven más y en algo la sociedad esta tiene que hacer una diferenciación o una discriminación positiva en favor de las mujeres. Ahora, vivir más años para cobrar las pensiones que pueden cobrar muchas mujeres, yo tampoco sé si es un caramelo demasiado dulce.
Esta ya la has contestado, pero si quieres brevemente, Emilio, añadir algo. Para mantener el sistema de pensiones, ¿crees óptimo seguir trabajando a partir de los 65 años? Como ahora el Gobierno de España da la opción a seguir cumpliendo los requisitos de cotizaciones de 38, 6 meses y más de 65 años, ¿ves óptimo que las empresas e instituciones permitan seguir trabajando? No sé si quieres añadir algo más. No lo veo apto, lo veo necesario, vamos. Pero siempre que se base en la voluntariedad. Igual hay gente que se conforma con la pensión que puede recibir a los 65. Uno puede recibir una pensión a los 65 años si tiene cotizados 38 años y medio. Quien tenga cotizados 38 años y medio se puede jubilar con 65 años. Pero si no, tiene que ir esperando hasta los 67. 67 o 68, me estoy liando, ya no me acuerdo. 67, hasta los 67. Pero ya en el Pacto de Toledo se ha presentado una iniciativa, el propio de Pedro se va a reunir, por cierto, la semana que viene, para atrasar la edad de jubilación hasta los 70 años. La edad legal, no la edad voluntaria, sino la edad legal hasta los 70 años. Es decir, muchos que están aquí, que piensan que llevan muchos años trabajando, de repente se van a encontrar con la sorpresa de que todavía le faltan unos cuantos añitos más de seguir trabajando para causar derecho a la pensión, para cubrir el periodo de carencia. Bueno, pues estas fórmulas, quiero decir que no son suficientes para mantener un sistema de pensiones que tiene 12 años de vida, según las perspectivas en este momento que derivan de este informe que he citado antes de At Risk of Poverty and Social Exclusion. Es un sistema hecho por el Eurostat y tiene fórmulas que yo creo que son muy de prever. 12 años, que queden 12 años al sistema de pensiones tal como está configurado en la actualidad, en sí mismo no tendría por ser un peligro si el sistema se reforma, si el sistema se cambia. Y el sistema se tiene que reformar con previsiones paramétricas diferentes a las que están utilizando en la actualidad. La de elevar la edad de jubilación hasta los 70 años, a mí me parece mal, personalmente, pero no es malo objetivamente para mantener la cuantía. Acabar con las prejubilaciones de las entidades bancarias a los 55 años, eso es letal para el sistema, porque eso lo pagamos todos, eso lo paga el sistema público de pensiones. Esas prejubilaciones por los cuales determinadas multinacionales y empresas financieras y empresas bancos y cajas de ahorros se liberan de la plantilla, incluso en algunos casos hasta los 50 años, cobrando o pagando la empresa parte de la remuneración y la seguridad social la otra parte, primero el desempleo hasta que se agota el desempleo y luego la seguridad social con la pensión de jubilación ya, eso es letal para el sistema. Es decir, es malo mantener una pensión de jubilación a una edad inadecuada a los requerimientos macroeconómicos del sistema, pero es peor todavía adelantar esa edad de jubilación a la que en este momento es la legal. Eso es peor. Las prejubilaciones están matando al sistema. Y si no queremos que el sistema muera, tenemos que empezar a causalizar las prejubilaciones tanto como están causalizadas las pensiones legales. Las pensiones legales tienen causa todas. Y sin causa no hay pensión legal. Pues las prejubilaciones tienen que tener causa que no dimanen de la pura voluntariedad o arbitrio o capricho del banco, de la caja de ahorros o de la entidad de la que se trate, que prejubila a la gente a los 55 años pagando todos la jugada. Hay otra en este sentido, que has dicho que las pensiones son el principal problema de los políticos hoy en día. Según el DEIA de hoy, en los próximos 10 años se necesitarían 600.000 nuevos trabajadores, 500.000 por jubilaciones. Con esta premisa y el déficit de la seguridad social, ¿cómo es posible que nuestras instituciones estén jubilando obligatoriamente a los 65 años a personas que quieren seguir trabajando? ¿No es incoherente con el apoyo en Madrid de los incentivos del 4% anual a quienes sigan trabajando con límite de los 70 años? Perdona, si alguien no quiere recurrir a la jubilación activa o la jubilación parcial y se conforma con la pensión de jubilación que dimana de la jubilación legal, es por un acto voluntario, es un acto propio, y no puede responsabilizar a nadie de esa decisión. Si lo que quiere es una jubilación mayor, tiene las posibilidades de la jubilación parcial, de la jubilación activa, de la jubilación
hasta que propiamente hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2018 que establece que establecer una edad legal de jubilación es inconstitucional, porque es algo equivalente a la expropiación, pero una expropiación sin causa justa y sin un interés legítimo debidamente acreditado. Y es así. El Tribunal Constitucional, ya me fastidia darle la razón, pero en este caso tiene razón el Tribunal Constitucional. Es una expropiación que a las personas, cuando se jubilan, se les expropia unos porcentajes tan amplios por no haber cubierto determinados periodos de carencia, o no se les deja a las personas trabajar más tiempo si están en condiciones, si quieren trabajar más tiempo, siquiera o a tiempo parcial o totalmente más tiempo, y hasta la edad que quieran, según el requerimiento como si quieren trabajar hasta la extrema opción. Es que eso sería cumplir con la doctrina del Tribunal Constitucional. No creo que nadie quiera trabajar hasta la extrema opción. Bueno, miento, cualquiera no, yo sí. Yo sí pienso trabajar hasta la extrema opción en tanto en cuanto pueda, y las condiciones físicas e intelectuales me lo permitan, pero yo desde luego no soy ninguna apologeta de una jubilación pronta, y sobre todo a mí el fraude en materia de pensiones para adelantar la edad de jubilación ordinaria es que me parece tan insolidario y me parece tan repugnante con el resto de los jubilados, que yo cuando me entero que hay algún médico que nos acompaña aquí en esta sala que ya ha cumplido la edad de jubilación y sigue trabajando, es que me dan ganas de darle un abrazo. Emilio, cotizando 42 años y un año de paro, se solicita jubilación con 63 años y se le descuenta un 8% cada año que le faltaba hasta los 65. ¿Por qué? Exacto. Pues se publica porque es el coeficiente reductor. Las pensiones, cuando se adelantan, sufren lo que se denominan coeficientes reductores. El 8%, sí, al año. Pero no, de forma decreciente. Ya el último año es el 2. Se empieza con el 8 y se acaba con el 2. Es decir, si te vas el primer año que te prejubilas 5 años antes de la jubilación, de la edad de jubilación, es el 8%. Y ya el último año es el 2%, lo que te van recortando. Y eso se llaman coeficientes reductores. Los coeficientes reductores han existido siempre y han existido siempre para todas las personas que se prejubilan voluntariamente. Lo que pasa es que también a mí me parece una anomalía que la gente se prejubile voluntariamente, ¿no? Yo creo que... Perdona que te haga la interrupción. Es que la pregunta esa ha sido mía. A mí lo que digo es que con 42 años cotizados y un año cotizado por paro, comisiones a la empresa, me descontaron el reembolso cada año que me faltaba 65, que son 16. ¿Por qué? Eso me extrañó muchísimo, como me vi que era un esto y quería dejarlo. Sí, pues esa es la pregunta que te he hecho. Si os parece igual temas personales, cuando No, pero bueno, acabemos, si es... no es pero un tema puede personal. ser un tema general. Es un tema general. Puede ser general. No, pues lo digo rápido. Puede ser un tema general. Vamos a ver, porque tenemos un sistema de pensiones, aquí para acceder al derecho a la pensión, no basta con haber cubierto el periodo de carencia en número de años, porque tenemos un periodo de carencia de los que se denominan cualificado. Esto quiere decir que en los 15 años anteriores a la jubilación hay que haber cotizado por lo menos 3. Y 2 en los 2 años inmediatamente anteriores a la jubilación. Si no se cumplen esos requerimientos, como si has cotizado 60 años, da igual, porque el periodo de carencia es periodo de carencia cualificado, no es periodo de carencia ordinario. Si las cotizaciones es evidente que no permiten pensiones suficientes, ¿por qué esta reticencia a que se financien paralelamente a través de los presupuestos? Pues es una reticencia que ya he dicho que no tiene sentido en este momento. Es una resistencia inercial. Siempre ha existido un presupuesto de la Seguridad Social y un presupuesto ordinario. Y siempre ha existido un presupuesto de la Seguridad Social porque hubo una época en que con las cotizaciones a la Seguridad Social se financiaba la integridad de las contingencias que había que proteger después. Y siempre ha habido un presupuesto ordinario porque se financiaba con recursos tributarios, con los impuestos. En este momento en que con las cotizaciones, por las razones algunas de las razones que hemos explicado, no se puede financiar el sistema de la pensión de cualquier ciudadano, ya hemos comentado que el déficit acumulado es de 50.000 millones de euros, es un déficit abultado. En este momento hay que recurrir para pagar las pensiones al sistema presupuestario ordinario
y de traer del presupuesto ordinario lo necesario para llegar a cubrir uno de los requisitos de la Constitución, que cualquier persona que haya cubierto el periodo de cotización obligatoria tenga derecho a la pensión. Los que no han cubierto el periodo de cotización obligatoria se quedan en la calle. Tendrán que recurrir a otras fórmulas que se vinculan a lo que se denominan pensiones no contributivas, o al salario mínimo vital, o a la RGI, o a alguna de las múltiples rentas que son unas autonómicas, otras son del Estado, y que son rentas de naturaleza asistencial. ¿Por qué? O pensiones no contributivas, también hay pensiones no contributivas, pues porque no han cubierto los requisitos necesarios para acceder a una pensión de naturaleza contributiva. Lo cual es otra falacia, porque no hay ya ninguna pensión de naturaleza contributiva. Porque con las contribuciones de los pensionistas no se cubre el gasto de ninguna pensión ya. Con las contribuciones de los pensionistas se puede cubrir, en el mejor de los casos, 12 años del pago de la pensión que les corresponde. 12 años. A partir de ahí hay que buscar recursos financieros de otro origen u otra naturaleza, normalmente el presupuesto ordinario u otras cosas, para cubrir ese gasto. ¿Por qué son las rentas del trabajo las que financian las pensiones y la productividad depende también de otros factores como la maquinaria, inteligencias artificiales? Bueno, a mí me han comentado una cosa que me ha llamado mucho la atención. Lo que pasa es que la persona que me lo ha comentado me genera una dudabilidad, una credibilidad dudosa. Pero me dicen que ahora ya no es con la inteligencia artificial, sino con la tecnología cuántica. No solo va a haber pensiones para todo el mundo suficientes, sino que van a desaparecer las guerras, va a desaparecer el hambre en África. No sé qué tendrá es que como yo no sé, como soy de letras y yo no sé ni qué es la tecnología cuántica, no sé qué suerte de milagro se va a producir en el sistema financiero, como para acabar con todos estos desastres o todas estas patologías sociales. Pero bueno, está convencido de que va a ser así. Menos mal que se ha podido ubicar en Donosti también una especie de máquina, es que no sé cómo se llaman, de máquina productora de energía cuántica, de protones. Entonces, desde esa perspectiva, la pregunta era ¿por qué hay pensiones para unos y no para otros? ¿Por qué son las rentas del trabajo las que financian las pensiones y la productividad depende también de otros factores? Porque la productividad depende de muchas cosas. Tenemos unos índices de productividad en el Estado español muy bajos en términos comparativos. La productividad depende, en primer lugar, de que sea el trabajo atractivo para que una persona trabaje con satisfacción, trabaje con alegría. Bueno, eso sería una utopía, trabajar con alegría, pero bueno, trabaje para que la productividad llegue a los estándares medios europeos. Tenemos unos índices de productividad bajísimos en el Estado español. En segundo lugar, ¿por qué la productividad es tan baja? La productividad está baja porque tampoco los salarios en el Estado español, que son los más bajos de toda Europa, salvo Grecia, ya nos ha pasado a Portugal. Antes era siempre acabar ese ranking de dudosa honorabilidad entre España, Grecia y Portugal. Ahora es Portugal, España y Grecia. Los salarios son manifiestamente insuficientes, sobre todo en las cohortes de edad que he comentado. Las cohortes de edad son hasta los jóvenes con 31 años, a partir de los 55, y las mujeres. Las mujeres tenéis unas rentas salariales en términos promediales del 20% en igualdad de trabajo en relación a la de los hombres. En estas condiciones y con estas retribuciones es muy difícil establecer unas bases de cotización que son altas relativamente. El 28, hemos dicho que la base de cotización el tipo de cotización es del 28%. Pero en Francia, por ejemplo, es del 32%. En Alemania casi llega al 40%. En el Estado español es de las más bajas de Europa. Y tendríamos que tener, para mantener un sistema contributivo de verdad y suficiente para que las cuantías de pensiones sean suficientes, bases de contribución más altas. ¿Pero qué dicen los empresarios? No, con el 28,5% que yo aporto a tu pensión todos los meses y el 1,5% que aportas tú como trabajador todos los meses, no soy competitivo. Es mentira, sí es competitivo. Aportando más a las pensiones. Y sobre todo, quien va a ser más competitiva va a ser la economía y el Producto Interior Bruto. Porque cobrando más se va a demostrar lo que se demostró con la derogación de las
reformas regresivas de Rajoy, con la desaparición de la vinculación del incremento salarial al IPC, ahora el incremento de las pensiones se vincula al IPC, y con el factor de sostenibilidad que se vinculaba a las expectativas de vida. Se decía que con la derogación, que se ha derogado por un Real Decreto Legislativo en el año 2015, estos dos factores, que se iba a producir un desastre para el mantenimiento de las pensiones. Pues no, lo que produjo un desastre para el mantenimiento de las pensiones fueron las reformas de Rajoy, que tensionaron en un 1% el Producto Interior Bruto del país, 12.000 millones de euros. Se perdieron con las reformas paramétricas de Rajoy, llamadas paramétricas, pero que eran un verdadero robo. Pero, sin embargo, desde que se derogaron estas reformas paramétricas que disminuían las pensiones, ha crecido el Producto Interior Bruto del Estado español un 3,9%. ¿Qué quiere decir? Que cuando las pensiones son más altas o cuando la gente trabaja más tiempo después de la edad de jubilación, el Producto Interior Bruto crece. Y el crecimiento del Producto Interior Bruto permite políticas redistributivas que mejoren las condiciones, incluso con el tiempo, las salariales, en un país que paga casi los peores salarios de toda la Europa comunitaria. Aquí hay esta que no es una pregunta, bueno, pone repercusión en la declaración año 2025 de la bajada de las pensiones en los últimos 6 meses. ¿O cuál es la repercusión en la declaración del año 2025 de la bajada de las pensiones? Las pensiones suben. Nos han bajado los 6 últimos meses. ¿Te refieres a eso? Bueno, eso es una cosa marginal. Es una cosa mental. Las pensiones suben lo que sube el IPC. Eso es, desde el año 2015, las pensiones están vinculadas al crecimiento del IPC, del índice de precios al consumo, de la inflación. Hubo los momentos en la época de Rajoy que estaban desvinculadas de la inflación y se perdieron un poder adquisitivo como mínimo del 35% los pensionistas, con las reformas paramétricas famosas. Bueno, están vinculadas al IPC, pero lo que tú dices es que en este momento se ha decidido que determinadas mutualidades que no están integradas en el sistema público de pensiones, particularmente MUFACE, se integren y sean los pensionistas los que cubran los abultadísimos déficits financieros que estas mutuas, la de funcionarios y todas las de los colegios profesionales tienen. Se ha tomado la decisión política, en mi opinión discutible, o se podía hacer más progresivamente, de golpe, así a barullo, como dicen en La Rioja, introducir en el sistema público de pensiones todo. Lo de las empleadas del hogar, lo de los trabajadores del mar, lo de los colegios profesionales y sus mutualidades, la MUFACE, y de repente introduciendo ese volumen de gasto, de repente, durante un periodo de tiempo que va a ser limitado, espero, hasta que se recompense el sistema con sus sistemas de reactualización, que unos sistemas de reactualización endógenos y automáticos, el sistema público de pensiones, hasta que se regeneren, va a haber una ligerísima pérdida de pensión. Pero eso es porque nos estamos comiendo a la MUFACE y nos estamos comiendo a las mutuas profesionales de los colegios profesionales, que no es que sean deficitarias, es que están en la ruina desde hace mucho tiempo. Bueno, para finalizar ya, Marcos, creo que te va a hacer la última pregunta. Emilio, nos has dejado a todos pensativos, a todos tristes nos has dejado. Bueno. Pero bueno, ¿no se puede meter las pensiones a los presupuestos del Estado? Sí, esa es una de las soluciones. ¿No? Sí, yo creo que sí, no a los presupuestos del Estado. Bueno, yo con las pensiones haría lo siguiente. Primero, hay que cumplir la ley. Cumplir la ley empieza con las transferencias del sistema de pensiones a Euskadi, que establece el bloque de constitucionalidad. La gestión del régimen económico, de las pensiones en Euskadi, y la ejecución de el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del Estado. Cuando tenemos competencia en materia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación del Estado, es que nos corresponde todo. Las altas y las bajas, el reconocimiento del derecho, la recaudación para pagar, no a través del concierto económico, no nos engañemos, el concierto económico no sirve para esto. Hay una disposición en el Estatuto de Autonomía, que es la transitoria quinta, que establece, para financiar las pensiones el día que ostente la competencia de Euskadi en materia de pensiones, se tendrá que suscribir un convenio, ni siquiera se le denomina concierto, un convenio diferente al concierto económico, con un índice de imputación diferente. Por el concierto pagamos el 6,24% de las competencias no transferidas, 6,24%.
en materia de seguridad social tendríamos que pagar no menos del 7,25% del coste total de las pensiones del Estado español. Pero con ese convenio y con las competencias de Euskadi, la potestad, pues todo esto, primero eso. En segundo lugar, que la gente pueda seguir trabajando después de los 67 años o de los 65, si tiene derecho a jubilarse a los 65 años. Que pueda otra opción, jubilar. Según en qué trabajos. Hay trabajos donde la jubilación no es a los 65 años. Trabajos que son tóxicos, peligrosos y gravosos, en donde la jubilación, como en la minería, y como en otros, la jubilación está a los 55 años, incluso en algunos a los 50. Estoy hablando en términos generales, no de los regímenes especiales que tienen un sistema de jubilación anticipado por la lesividad y por el carácter gravoso del trabajo. Bueno, luego, quien quiera seguir trabajando, que pueda seguir trabajando. Y luego, lo que has dicho tú, la integración de los presupuestos. ¿Por qué tiene que haber un presupuesto específico para la seguridad social cuando hace años que y se sabe hace muchos años, que con las cotizaciones, que es con lo que se financia ese presupuesto, es imposible pagar un sistema en el cual el gasto está incrementándose exponencialmente? Se ha duplicado en 15 años. Eso es más que exponencialmente. Eso es un peligro. Entonces, lo que tenemos que pensar es que en el presupuesto ordinario tiene que estar esto, reajustando las partidas y menos autopistas, menos armas, menos portaaviones, menos gastos corrientes, menos gastos de capítulo 1 relativos a los funcionarios, que por cierto no quiero hablar más de los funcionarios, porque con los funcionarios tenemos un problema, que es que la mayoría de los funcionarios en el Estado español ni siquiera son funcionarios, son interinos. Están esperando que les convaliden o que les consoliden su situación de funcionarios mediante pruebas internas que en algunos casos no son fáciles de superar. Pues todo esto. Y entonces lo que hay que hacer es hacer un presupuesto único como hay en otros países, y que ese presupuesto único, uno de los capítulos, que va a ser uno de los más voluminosos de largo, va a ser el de las pensiones. En este momento, las pensiones más la sanidad ya cubren el 54% del presupuesto total del Estado español, más la educación, perdona. Pensiones, sanidad y educación, el 54% del presupuesto total del Estado español. Los presupuestos de las demás materias y de los demás ministerios, en mi opinión, son, vamos a usar una expresión amable, negociables. Estos no. La seguridad social y los derechos de los pensionistas no son negociables, porque la Constitución lo prohíbe. Los derechos sanitarios de los ciudadanos no son negociables, porque la Constitución lo prohíbe. Y yo no soy constitucionalista, como sabes, todo lo contrario, vamos, pero bueno, hay algunas cosas en la Constitución que accidentalmente son buenas. Y los derechos de los alumnos, de los niños que se están educando en el sistema educativo público, del sistema educativo privado ya hablaremos en otra ocasión, con más detenimiento, en el sistema educativo público, no son negociables, porque son derechos constitucionales en donde la regresividad es el elemento definidor. Se tienen que mantener en la cuantía que cuesten, y cueste lo que cueste. Lo demás, lo del 5% que dice Trump que tenemos que dedicar a armamento, lo de las partidas que se dedican a gastos superfluos, las partidas destinadas a gastos en donde no está acreditada su imperiosa necesidad. No puede ser el Estado español el que tenga más autopistas de Europa. Yo no sé qué sentido tiene que el Estado español sea el Estado que tiene más autopistas en Europa, y no son todas de pago, muchas son autovías. Y más generales, pues te quiero decir que todo esto es el dilema que se nos plantea en este momento. Y menos mal, y yo te quiero agradecer, Mireia, que que traigáis a la Fundación este tema, porque este tema tiene poco de identitario, no es un tema abstracto, no es un tema que requiera reflexiones, pues bueno, que pertenece más a la filosofía del derecho, sino que este tema pertenece a la cruda y dura realidad. Bueno, y esperemos, Emilio, que la próxima vez que podamos abordar este tema, pues lo abordamos en otros términos, ¿no? Y como decía Marcos, que no nos dejes tan preocupados. Seguiremos Eskerrik trabajando asko, todos. Emilio, eta eskerrik asko guztioi.